El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús designó a otros 72 discípulos y los mandó por delante, de dos en dos, a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir, y les dijo: la cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Rueguen por tanto al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Pónganse en camino. Yo los envío como corderos en medio de lobos. No lleven ni dinero, ni morral, ni sandalias, y no se detengan a saludar a nadie por el camino. Cuando entren en una casa, digan: que la paz reine en esta casa. Y si allí hay gente amante de la paz, el deseo de paz de ustedes se cumplirá. Si no, no se cumplirá. Quédense en esa casa, coman y beban de lo que tengan, porque el trabajador tiene derecho a su salario. No anden de casa en casa. En cualquier ciudad donde entren y los reciban, coman lo que les den. Curen a los enfermos que haya y díganles: ya se acerca a ustedes el reino de Dios. Pero si entran en una ciudad y no los reciben, salgan por las calles y digan: hasta el polvo de esta ciudad que se nos ha pegado a los pies, nos lo sacudimos en señal de protesta contra ustedes. De todos modos, sepan que el reino de Dios está cerca. Yo les digo que en el día del juicio, Sodoma será tratada con menos rigor que esa ciudad. Los 72 discípulos regresaron llenos de alegría y le dijeron a Jesús: Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Él les contestó: vi a Satanás caer del cielo como el rayo. A ustedes les he dado el poder para aplastar serpientes y escorpiones y para vencer toda fuerza del enemigo. Y nada les podrá hacer daño. Pero no se alegren de que los demonios se les someten. Alégrense más bien de que sus nombres estén escritos en el cielo. Palabra del Señor. Por las palabras del Evangelio sean perdonados nuestros pecados. Alégrense más bien de que sus nombres estén escritos en el cielo. Queridos hermanos, en este 14º domingo del tiempo ordinario, el Señor nos invita a anunciar la buena nueva, anunciar el reino de Dios y a trabajar incansablemente por ese reino, un reino de paz, un reino de justicia, un reino de amor, un reino de solidaridad. El pueblo de Israel, después de haber alcanzado la cúspide de su grandeza durante el reinado del rey David y del rey Salomón en el siglo X antes de Cristo, se vio cada vez más amenazada por poderosos vecinos y de rencillas internas. Fue en el siglo V antes de Cristo cuando, después de una rebelión hebrea, Jerusalén fue conquistada. Aquel templo hermoso que había construido el rey Salomón fue incendiado, destruido. Aquel pueblo que caminó 40 años por el desierto para alcanzar aquella tierra prometida fue deportado
a un pueblo llamado Babilonia. El exilio de Babilonia se recuerda en la historia judía como un tiempo de tribulación, un tiempo de nostalgia por aquella patria perdida. La tercera parte del libro del profeta Isaías que hemos escuchado hoy en la primera lectura, en el capítulo 66, nos relata el sentir del pueblo de Israel después de su destierro. Han regresado a casa, a su tierra, aquella que les habían quitado. Pero el profeta trae un mensaje de esperanza. Alégrate, Jerusalén, gocen con ella todos los que le aman, porque el Señor su Dios hará correr la paz sobre ella como un río, y la gloria de las naciones como un torrente desbordado. Muchos de nosotros en nuestra vida, también al igual que el pueblo de Israel, hemos experimentado triunfos, alegrías, éxitos. Hay momentos en nuestra vida en que todo nos va bien. Tenemos una estabilidad económica, tenemos trabajo, tenemos salud, tenemos equilibrada nuestra emoción sentimental. Me siento amado. Muchos hogares han vivido también alegrías, matrimonios, nacimiento de hijos, la compra de alguna casa, de algún vehículo, de algún bien. Y se sienten alegres como se sentía el pueblo de Israel cuando llegó a la tierra prometida. Pero también debemos reconocer que hemos sido soberbios, que hemos sido egoístas, y que se nos ha olvidado ser agradecidos con Dios. Porque cuando estamos bien, nos alejamos de Dios. Y nos sucede lo mismo que al pueblo de Israel, que olvidó su alianza y traicionó a Dios adorando a otros dioses, y esto lo llevó a la ruina. Y es allí cuando nosotros nos volvemos a acordar de Dios. Cuando vienen los problemas, cuando vienen las enfermedades, el desempleo, clamamos a Dios y a veces hasta le reprochamos y le decimos: Dios, te has olvidado de nosotros. Y a veces hasta nos enojamos con Dios. Cada uno de nosotros tiene su propia historia. No sé cuál sea la situación en la que vengan el día de hoy. Probablemente algunos puedan traer problemas financieros, problemas que les preocupan, que les agobian, problemas en casa, con la esposa, con el esposo, cansados ya de pelear sin encontrar solución. O quizá están preocupados por algún hijo, por su rebeldía, por su desobediencia. O quizá los hijos también pueden estar ya cansados o preocupados por sus padres, porque piensan que no les entienden, que no les comprenden, o que no son un buen ejemplo para ellos. Hoy Dios nos trae un mensaje de esperanza a nuestras vidas. Como a un hijo a quien su madre consuela, así los consolaré yo, nos dice el profeta Isaías. Es tiempo de volver a Dios. Es tiempo de volver a aquella tierra que Dios nos ha dado en heredad. Es tiempo de dejar esta vida de amargura y dejarnos llenar por el gozo que solamente encontramos en Dios nuestro Señor. Alégrense todos los que llevaron luto y deleítense de la abundancia de su gloria, nos dice hoy la Sagrada Escritura. Dejemos atrás nuestra vida alejada de Dios, llena de pecado, de tristeza, y dejémonos llenar por la presencia de Dios. Digamos, como dice San Pablo, el mundo está crucificado para mí y yo para el mundo, porque en Cristo somos una nueva criatura. Como cristianos, vivamos en libertad.
No seamos esclavos del pecado. Rompamos con las cadenas que nos atan y no nos permiten tener una vida plena. El Papa Francisco nos dice en la encíclica Christus Vivit: Cristo vive y nos quiere vivos. El Evangelio de hoy, tomado según San Lucas, nos relata la misión de Jesús en Jerusalén, el anuncio del reino, y dice: la cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Rueguen pues al dueño de la mies para que envíe trabajadores a sus campos. Y nos relata que Jesús envía a sus discípulos de 2 en 2. Todos nosotros, desde nuestro bautismo, estamos llamados a anunciar la buena noticia, a ser portadores de paz. Jesús le dijo a sus discípulos: curen a los enfermos y díganles: ya se acerca el reino de Dios. Jesús, al igual que a los 12, nos llama también a nosotros hoy a una misión concreta y nos exige lo mismo que a sus discípulos: un total desprendimiento y abandono completo a la providencia divina. El Concilio Vaticano II, en el decreto Apostolicam Auctositatem, nos recuerda que desde el bautismo cada cristiano es llamado por Cristo para cumplir una misión. La Iglesia, en nombre del Señor, ruega encarecidamente a todos los laicos que respondan gustosamente, que respondan con generosidad y que respondan con prontitud de ánimo a la voz que Cristo hace y que nos invita con insistencia para anunciar esa buena noticia. Los jóvenes, esta llamada está dirigida para ustedes. Recíbanla con entusiasmo. El Señor los envía a ser heraldos, anunciadores a todos los lugares, a donde muchos de nosotros no podemos llegar. Lleguen allí en sus redes sociales, con sus amigos, con sus primos, con sus padres, con sus vecinos, y prediquen y anuncien a Cristo con su alegría, viviendo siempre en libertad, viviendo en rectitud, viviendo en obediencia. Todos nosotros somos enviados a anunciar a Cristo a todos los lugares, empezando en casa. Que los papás, así como buscan el crecimiento espiritual e intelectual de sus hijos, también procuren el crecimiento espiritual. Sean ejemplo para ellos. Que su casa se convierta en esa iglesia doméstica. Sean ustedes los primeros evangelizadores de su propio hogar. Que juntos anunciemos a Jesús, siendo respetuosos con los demás, libres de todo pecado, libres de toda adicción, libertinaje, siendo honesto con nosotros mismos y con los demás. Cuando Jesús envía a los 72, los envía de 2 en 2. Y este es el símbolo de unidad de la iglesia. Trabajemos juntos por la evangelización, apoyando los proyectos parroquiales. Y aquí en nuestra parroquia hay muchas formas de poder involucrarnos. Los jóvenes en las comunidades juveniles, los padres de familia y las familias involucrándose también en las distintas comunidades pastorales que están al servicio de los demás. La pastoral de enfermos, la pastoral social, tantas pastorales que hacen bien a nuestra sociedad y que necesitan de cada uno de ustedes, que se involucren y que respondan generosamente al llamado que Dios les hace. Que avancemos juntos como iglesia, que en este tiempo, el tiempo del sínodo que el Papa Francisco nos ha invitado a vivir,
tengamos presente la comunión, la participación y la misión. Que María Santísima, discípula y misionera, siga intercediendo por nosotros y nos acompañe en este tiempo de evangelización. Amén.